Dios les bendiga ricamente, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta su programación de Un Evangelio como al principio. Nos llena siempre de gozo el tenerle aquí con nosotros, hermanos, y esperamos en el Señor que el programa del día de hoy, el tema del día de hoy, sea de mucha bendición para su vida espiritual, pero también, hermano, que sea de bendición para su vida secular. Amén. Aleluya, gloria al Señor. El que le habla, como siempre, es el pastor Edingal de la Iglesia de Jesucristo, la fe que conquista. Bendito sea el nombre de mi Dios. Antes de dar inicio, amado hermano, con el tema del día de hoy, quiero comunicarle lo siguiente. En el mes de marzo vamos a dar inicio a una serie de temas de los evangelios, libro por libro. Amén. Y estos temas van a ser, hermano, libro por libro, pero va a ser a través de toda la Biblia. Muchas veces conocemos solamente el final de la historia, pero no conocemos el principio. Eso es lo que hizo Jesús con los dos de Emaús. Usted recordará, hermano, estos pasajes preciosos, hermanos del Señor, se les manifiesta o se les aparece a estos hombres que van en camino hacia Emaús. Y ellos le hablaron de lo que ellos pensaban que era el final. Y Jesús, hermano, comenzó a hablarles desde el principio. Dice las Escrituras, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Imagínense qué tremendo, qué visitación más especial a que estos hombres tenían. Dice que siguiendo por todos los profetas, él les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, hermano, está diciendo que no solamente estaba, hermano, hablando él, usando sus palabras de él, sino que estaba usando, hermano, pruebas. Y comenzó desde Moisés. Entonces, hermano, me da a mí la pauta para pensar de que si dio inicio en Moisés, hermano, él les tuvo que explicar lo del sacrificio del cordero. Lo que Dios, hermano, había implantado, por decirlo así, hermano, o había establecido, hermano, en los tiempos de Moisés, y Jesús se los estaba explicando. Yo, hermano, me pongo a pensar en la gloriosa, hermano, en la gloriosa enseñanza de ese momento que estos hombres tuvieron. Amén. El Señor les había hablado de cosas, hermano, que estaban, hermano, ellos vendados sus ojos, que todavía no entendían, y el Señor los ayudó a entender a través de las Escrituras. Amén. Y eso es una cosa bien tremenda. Entonces, viajaremos a través, hermano, de la Biblia. Nuestro primer avión, hermano, será, lógicamente, el Evangelio según Mateo. Luego, hermano, haremos escala para abordar el avión de Marcos, y antes de llegar a nuestro destino vamos a hacer, hermano, una penúltima escala y vamos a abordar la aerolínea de Lucas. Amén. Que nos va a llevar directamente a nuestra última escala, donde subiremos a la aerolínea de Juan. Y después de eso, hermano, quizás podremos hablar de las epístolas también, ¿verdad? Amén. Sería una bendición el poder hablar aún de las epístolas, hermano. Y muchas cosas que ahí también están guardadas, que estaban escritas en tiempo pasado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, en las últimas semanas estuvimos hablando bajo los temas el Evangelio en acción. También estuvimos hablando acerca de ser imitadores de Dios. Y también estuvimos hablando el tema de el Evangelio de las dos cruces. Si en caso usted no lo ha escuchado, se lo recomiendo. Ahí están, hermano y hermana, grabados en YouTube, hermano, y pronto van a estar por Spotify también. Amén. Entonces, para que usted pueda oírlos y pueda ser bendecido y bendecida bajo estos temas. Pero hoy, hermano, quiero hablarle a usted bajo el tema la ley y la gracia. Amén. La ley y la gracia. Veamos lo que la Biblia dice al respecto. Amén. En Romanos capítulo 5, verso 2 hay un texto muy interesante que dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén.
La nueva traducción viviente lo traduce de esta manera: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. En otras palabras, Jesús, hermano, nos lleva a un lugar de gracia radical, donde podemos celebrar la esperanza de experimentar la gloria de Dios. Amén. Lo vuelvo a repetir. Amén. Jesús nos lleva a un lugar de gracia radical donde podemos celebrar la esperanza de experimentar la gloria de Dios. Ahora, veamos, ¿qué es la ley? Las leyes humanas nosotros ya sabemos qué son. Son un conjunto de ordenanzas para que podamos vivir sosegadamente en nuestra sociedad. Por ejemplo, si no hubiera una ley de tráfico, imaginemos cuántos accidentes hubieran. Y todavía habiendo una ley de tráfico, hermano, mucha gente viola esa ley, hermano, y produce, hermano, catástrofes tremendas, ¿verdad? Especialmente en lo que es la velocidad. Amén. Entonces, hermano, si no existiera una ley, hermano, fuera peor la situación. Amén. Fuera peor la situación. Entonces, a través de la Biblia, podemos ver cómo es que la ley de Dios y su gracia están conectados. Hay quienes piensan que tanto la ley como la gracia se oponen entre sí. Y nos decía, aún Jesús, hermano, Jesús mismo dijo, yo no he venido a quitar la ley, yo no he venido a pelearme con la ley, yo he venido a cumplir la ley, pero la ley legítima, no la ley que ustedes tienen. Amén. Entonces aún el Señor, hermano, tuvo que hacer esa aclaración. Amén. Entonces, por eso le decía que hay quienes piensan que tanto la ley como la gracia se oponen entre sí. Ahora, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de la ley y la gracia? Amén. Vamos a verlo. En el libro de Deuteronomios capítulo 10, verso 13, dice algo, hermano, sumamente interesantísimo. Dice, guardemos los mandamientos del Señor que fueron dados para nuestro bien. Me llamó mucho la atención la palabra nuestro bien. Amén. No sé si usted lo está notando, que dice que fueron dadas para nuestro bien. Entonces, las leyes son dadas, amado hermano, para que tengamos una regulación. Sin ellas, nos desenfrenaríamos totalmente. Hablando de leyes terrenales. Amén. Pero aún, hermano, sin la ley de Dios, hermano, nuestra vida fuera un caos, hermano, todavía más fuerte que el que ya es, ¿verdad? Amén. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, en Romanos capítulo 7, verso 7, dice que la ley es santa. Porque sin la ley, dice, no supiéramos lo que es pecado. Y ahí es una gran realidad. Nosotros, si no existiera, hermano, el no adulterarás, no supiéramos que es pecado delante de Dios el adulterar. Amén. También, por ejemplo, hermano, habla de la codicia, no codiciarás. Otras versiones dicen la lujuria, ¿verdad? No tendrás lujuria. O sea, el desear lo prohibido. No solo está hablando sexualmente, hermano, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, sino que también, hermano, nos pone como decimos, en jaque, hermano, en otros aspectos de la vida también. Amén. Entonces, no es solamente hablando, no se puede codiciar, hermano, hablando sexualmente solamente, pero también podemos ser codiciosos en otros aspectos. Amén. También nos muestra cómo amar a Dios de la forma en que Él quiere ser amado y cómo amar a nuestro prójimo. Algo que tenemos que tener en cuenta es lo que dice el apóstol hermano Juan en 1 de Juan capítulo 5, 3. Dice que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, a sus mandamientos no son de carga hacia nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos un problema muy fuerte,
Porque si nosotros, mis amados hermanos, nos sincerizamos totalmente, tenemos que reconocer que no somos capaces de obedecer las ordenanzas de Dios. Por eso es que todavía, y estoy hablando, hermanos, entre cristianos, todavía, hermanos, se miente, todavía se adultera, todavía se fornica, todavía, hermano, se cometen cosas que nosotros ya con la luz que tenemos que saber de que eso es una falta delante de Dios. Pero sin embargo, se sigue haciendo. Amén. Mucha gente lo sigue haciendo. Entonces tenemos que sincerizarnos y tenemos que reconocer que no somos capaces de obedecer las ordenanzas de Dios al 100%. La verdad, mi amado hermano, es que ningún ser humano, excepto Jesucristo, ha obedecido perfectamente las leyes de Dios. En cierta ocasión estaba evangelizando a una persona, hablándole del Señor, y al terminar la plática esta persona me decía, yo sé que todo lo que me has dicho es una verdad, yo sé que sin Cristo mi alma está perdida, pero yo tengo que sincerizarme que yo no soy capaz, yo no soy capaz, yo no soy capaz de obedecer a Dios en totalidad. Y yo le tenía que decir esto, amén. Ningún ser humano es capaz de obedecer las ordenanzas de Dios al 100%, porque el que diga que las está obedeciendo al 100% está, hermano, mintiendo. Amén. Entonces, yo le decía a esta persona, no somos capaces de obedecer las ordenanzas de Dios al 100%. Eso es lo que hace la gracia, hermano, todavía mayor de bendición para nosotros en el tiempo de hoy. Ahora, le decía que la verdad es que ningún ser humano, excepto Jesucristo, ha obedecido perfectamente las leyes de Dios. Amén. Jesucristo ha obedecido perfectamente las leyes de Dios. Ni los religiosos de su tiempo, mucho menos el pueblo. Amén. Entonces, ahí, amado hermano y hermana, se encuentra una barrera muy fuerte. Amén. Ahí se encuentra una barrera muy fuerte, una barrera, hermano, muy fuerte entre Dios y su creación en la tierra. La ley está para que marque, hermano, para que marque el pecado. Y da tiempo, hermano, de arrepentimiento. Para eso está la ley, para que marque el pecado y da tiempo de arrepentirse, de arrepentimiento. Amén. Pero aún no nos librará del castigo. Eso solo lo hace la gracia de Jesucristo. Eso es bien tremendo. La ley está para que marque el pecado, y para hacérselo más gráfico todavía, cuando usted está leyendo un libro y encuentra unas frases o una palabra interesante, hermano, que usted más adelante quiere regresar a esa palabra, usted agarra, hermano, una especie, hermano, para subrayar, un lapicero para subrayar, o usa un highlighter para, hermano, para marcar esa palabra que le interesó mucho. Eso es lo que hace la ley, hermano, en nosotros. Marca, subraya lo que es el pecado. Amén. Entonces, pero no nos libra del castigo. Eso solamente, le vuelvo a repetir, lo hace la gracia de Jesucristo, quien, oiga esto, murió para perdonar. No para cubrir solamente, sino para perdonar nuestros pecados eternamente. Amén. Eso no quiere decir que sabiendo eso le vamos a dar rienda suelta al pecado. Amén. Sino que eso quiere decir que tenemos la opción de apartarnos de él. Tenemos libertad para apartarnos de él. Yo siempre pongo un ejemplo, mis amados hermanos, de alguien que se ganó la lotería y llegaron a su casa, y su casa una casa bonita que se había comprado y todo, pero no era una casa exuberante, sino que era una casa normal, bonita, y cuando entraron a su garaje, a donde tenía su carro parqueado, encontraron, hermano, que tenía un Toyota. Entonces, el que la estaba entrevistando le dijo, pero un Toyota, pero con el dinero que te ganaste, tú puedes comprarte el carro que tú quieras, porque un Toyota. Y le decía a aquella persona, le decía,
he ido a los dealers de carros y he visto los carros que están, el más caro que tú te puedas imaginar, lo he ido a ver. Me he subido a él, lo he prendido. Pero cuando yo lo veo, yo siempre le digo, yo sé que yo me lo puedo comprar, pero no quiero. Y ese es el pecado. Nosotros sabemos que podemos pecar, pero tenemos que tener la capacidad de decirle, puedo pecar, pero no quiero. Amén. Entonces, hermano, Jesucristo murió para perdón de nuestros pecados. Nos dieron ese libre albedrío, pero tenemos que saber que Él murió para perdonar nuestros pecados para siempre. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice, hermano, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo quiero que usted note esta palabra. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo notó? Dice que somos salvos para buenas obras. No somos salvos por obras. Usted y yo no nos salvamos por lo muy bueno que seamos con la gente. Somos salvos para buenas obras, dice las Escrituras. Entonces, la gracia no anula la ley. Pero a través del sacrificio de la cruz, paga la pena del pecado. Amén. Por eso me llama la atención cuando el Señor comienza a hablarle a los dos de Emaús desde el tiempo de Moisés en adelante. No les habló del tiempo de Adán, les habló del tiempo de Moisés en adelante. Amén. Entonces la gracia no anula la ley, pero a través del sacrificio de la cruz paga la pena del pecado. El apóstol Pablo en Romanos enseña la revelación de parte de Dios que la ley y la gracia, hermano, que la ley y la gracia están tan entrelazadas que la ley y la gracia deben trabajar juntas. Lo vuelvo a repetir. En Romanos el apóstol Pablo nos enseña, hermano, esta gran revelación de parte de Dios que la ley y la gracia están entrelazadas. Entonces la ley y la gracia deben trabajar juntas. No pueden trabajar por separado, porque entonces nos vamos o a un extremo o al otro. A un extremo de muy legalistas o a otro extremo de, hermano, de muy, ¿cómo le digo? De muy libertinos, con mucha libertad. Amén. La palabra sería de mucho libertinaje. Entonces, esto nos lleva a tratar de entender qué es la gracia. Muchos piensan que como viven bajo la gracia, hermano, se debe hacer o pueden hacer lo que se les venga en gana. Y no es así. Amén. Muchos piensan que como viven en la gracia, pueden hacer lo que se les venga en gana. Y no es así. Entonces, la gracia es lo que hace el Espíritu de Dios para regenerar al hombre. Y cuando digo al hombre me refiero, hermano, a la mujer también. A la criatura de Dios, a la creación de Dios. Amén. Entonces la gracia es lo que hace el Espíritu de Dios para regenerar al hombre. Es una obra, hermano, interna. La ley obra externamente, pero la gracia obra internamente. Ahí, hermano, da inicio en el espíritu, luego sigue al alma y de último, hermano, se regenera el cuerpo. Amén. Entonces, la gracia es una obra interna. Amén. La ley es una obra externa. Y eso que nos quede súper claro. Amén. Entonces, la iglesia de Dios no puede edificarse por métodos humanos. Solamente por el Espíritu Santo por medio de la fe. Otra vez lo repito, la iglesia de Cristo no puede edificarse por métodos humanos o por fuerzas humanas o por ordenanzas humanas, solamente por el Espíritu Santo por medio
de la fe. Amén. Todo lo que hagamos nosotros debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hermano, ayuno, oración, vigilias, etcétera, etcétera, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No es solamente, hermano, no es solamente una dictadura que alguien, hermano, se pare, hermano, en un púlpito y pueda decir, desde ahorita toda la iglesia va a ayunar a 80 días sin parar, ¿verdad? Por ejemplo. Todo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y eso fue lo que los Gálatas hicieron. Ellos comenzaron bien, pero terminaron en la carne. Si usted lo lee, hermano, en Gálatas 3:3, Pablo, hermano, Pablo los tiene que, hermano, que llegar y centrar, pues. Oh, Gálatas insensatos. Ellos comenzaron a practicar métodos humanos. Entonces Pablo, hermano, les pregunta, ¿tan necios así son ustedes? Oiga, les está diciendo, hermano, según la traducción griega, les está diciendo, ¿tan insensatos son? Estaba leyendo este pasaje, hermano, en la traducción del arameo y galileo, hermano, y dice, ¿que acaso ustedes son tan ignorantes? Oiga, ¿por qué? Porque ellos comenzaron bien, pero terminaron en la carne. Hay quienes comienzan bien, pero terminan en la carne. Comenzaron bien en el Evangelio. La palabra los bendecía, los levantaba, los animaba, seguían adelante. Pero pasaron los años y terminan en la carne, pensando que están en la gracia. Hace unos días, hermano, estaba hablando yo acerca de cuando la diferencia entre poner la cabeza, hermano, recostar la cabeza en una piedra y recostar la cabeza en las piernas de Dalila. En el caso de Jacob y en el caso de Sansón. Amén. Sansón estaba, hermano, bien cómodo, recostado en las piernas de Dalila. Cuando se miró en problemas, ¿qué fue lo que Sansón dijo? Saldré como otras veces. Y dice la escritura que decía, mas no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Él no lo sabía, pero él creía que con su fuerza humana, con su humanismo, todavía tenía el poder de Dios. Y se equivocó. Comenzó bien, terminó en la carne. Cambio Jacob, hermano, todo incómodo, recostado, hermano, en una piedra, hermano, pero teniendo visitaciones de parte de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero recostar mi cabeza en la roca que es Cristo. Porque si yo recuesto mi cabeza en la roca que es Cristo, 100% garantizado que todas las visitaciones son de parte tuya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora volvamos a la gracia. En los pactos anteriores, Dios exigía al hombre cumplir las ordenanzas de las leyes externas. Oiga, ahora, en la gracia no es así. Pero tampoco nos dejemos engañar, pues. Eso no quiere decir que no tendrán consecuencia nuestros actos. ¿Es verdad que estamos en un nuevo pacto, mi amado hermano? Pablo lo menciona de esta manera en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Lo leemos una vez más, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Recordemos, mis amados hermanos, que el primer pacto no reconciliaba con Dios. Amén. O mejor dicho, no reconciliaba con Dios perpetuamente, por eso se hacía sacrificio seguido. Pero el pacto que aquí habla el apóstol Pablo, ese sí reconcilia con Dios y para siempre.
Por eso dice que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora Dios, mi amado hermano, está trabajando o trabaja con el hombre desde el espíritu humano, viniendo a tener importancia el corazón y la mente, como lo dice Hebreos, hermano, capítulo 10, versos 16 y 18. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí el apóstol está citando la profecía dada por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 33 y 34. Menciona el corazón. ¿Por qué? Porque en la gracia el corazón es una de las cosas más importantes. Dice Jeremías que escribiría su ley en corazones, en sus corazones. Y Ezequiel, mi amado hermano, 33:26 dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso pudiera interpretarse como un cambio de sentimientos o de intenciones, amados hermanos. ¿Por qué? Porque antes el sacerdote usaba el Urim y el Tumim, hermano, pero ahora es figura de un corazón cambiado. Amén. Ahora es figura de un corazón que ha sido cambiado con Espíritu de Dios, morando dentro de nosotros. Así lo dice el verso 27, hermano, de Ezequiel 33. También habla de un cambio de mente. La mente es importante dentro de la gracia también. Y Dios trata con ella a través de la renovación de la mente. Así, hermano, está escrito en Efesios 4:23, dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovar, mis amados hermanos, según el griego, la interpreta como reformar. Y la palabra reformar, según el diccionario, es rehacer o volver a formar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un corazón nuevo y una mente reformada. Esta renovación o reformación se inicia con el arrepentimiento. Este es el primer paso al cambio de mente. Y luego continúa el proceso hasta que llegamos a la renovación total. Una mente rehecha. Amén. Una mente rehecha. Como punto número 2, hermano, veamos la diferencia entre la ley y la gracia. Amén. La diferencia entre la ley y la gracia. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante, que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver?
¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Gloria al Señor. El mensaje de Juan el Bautista, hermano, el mensaje de Juan el Bautista y aún el bautizo que él usaba era para el arrepentimiento. El mensaje de la gracia era para perdón y borrar los pecados. Entonces, en la operación de la gracia, la pregunta que Juan mandó a hacer, hermano, al Señor, fue una pregunta bien directa. Y esa pregunta tan directa requería una respuesta clara. Entonces viene el Señor y les dice: díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Amén. A los pobres les es anunciado el Evangelio. Y esto se puede interpretar como la presentación a 5 ministerios. Amén. Se puede interpretar como la presentación a los 5 ministerios. Porque les dice: los ciegos ven. Y lo podemos nosotros, hermano, lo podemos nosotros interpretar como el ministerio de maestro. ¿Por qué? Porque el ministerio de maestro, con sus enseñanzas, abre los ojos. También, hermano, les dice acerca de los cojos andan, y lo podemos interpretar como el ministerio de pastor, el cual enseña a caminar a los que están en el camino y a las ovejas. También lo podemos interpretar, hermano, les habla de los leprosos, y lo podemos interpretar como el ministerio profético que señala el pecado para que haya arrepentimiento. Les dice: los leprosos son limpiados. Les habla acerca también, hermano, de los muertos son resucitados. Y aquí, hermano, nosotros lo podemos interpretar, hermano, en el ¿cómo diría yo? Tan peleado el ministerio apostólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico con la doctrina revelada trae vida. Y también les dice: díganle que los pobres les es anunciado el Evangelio. Y lo podemos interpretar como el ministerio evangelístico, quien llevará la buena nueva a los pobres de espíritu, a los perdidos. Entonces, se puede interpretar como la presentación a los 5 ministerios. Con esto el Señor le está mandando a decir a Juan, mi amado hermano, que la operación del Padre había cambiado, que ahora se haría manifiesto los 5 ministerios a través del Espíritu Santo. Serían usados por Dios para regenerar al hombre. Amén. Lo vuelvo a repetir: serían usados por Dios para regenerar al hombre. ¿Y para regenerarlo en qué sentido? En este nuevo trabajo, en este nuevo pacto. Amén. Y todavía, hermano, en Mateo 11:6 dice que es afortunado el que no se escandaliza de él. El griego lo interpreta como bendecido, glorioso, bien librado, el que no se escandaliza de él. Pero en el capítulo 11 siempre, hermano, y versículo 7 al 10, vemos la importancia que tenía Juan el Bautista. Porque muchos piensan, hermano, que Juan el Bautista era solamente un mensajero, un predicador más. No es así. Juan era más que un mensajero. Jesús mismo da testimonio que Juan era más que un profeta. ¿Por qué? Porque, hermano, antes de Juan, los profetas profetizaron de él. Pero a Juan se le dio una tarea,
se le dio la tarea de preparar el camino. Él traía una misión muy importante de parte de Dios. Así está escrito, porque he enviado a mi mensajero, he enviado a mi vocero, para que sea un emisario, para que prepare tu camino delante de ti. Entonces Juan el Bautista no era cualquier profeta. Por eso fue necesario que Jesús, hermano, reconociera en ese momento, como diciéndole a Juan, Juan, ahora ya es tiempo. Y es tiempo de que te vayas. Y es tiempo de que partas. Ya hiciste tu trabajo. Ya hiciste tu tarea. Ya viniste como mensajero del que me envió. Amén. Bueno, ahora miremos la diferencia de funciones. Juan anunciaba arrepentimiento, pero Jesús era la salvación misma. La ley, hermano, restringe el vestido, la comida, etcétera, etcétera. Juan dice en la Biblia que comía, hermano, que comía miel silvestre y vestía piel de camello. Y ahí muchos están peleando el por qué Juan hacía esto. Ahora, si no hay una operación interior, las restricciones se vuelven arreglos externos nada más. Por eso muchos todavía discuten, aún hasta el ayuno, hermano, lo están discutiendo, de que si es bueno ayunar o no es bueno ayunar, de que el ayuno de Isaías es mejor que el ayuno de abstenerse de alimento. Bueno, todavía tienen ese pleito. Y como dice las Escrituras, yo no tengo esa costumbre. Amén. De discutir, hermano, la palabra, porque la palabra no es para discutirla, es para platicarla. Entonces la ley restringe la misericordia de Dios. Juan, hermano, les llamaba generación de víbora, hermano, aún hasta los religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque donde hay ley, no hay misericordia. Amén. Donde hay ley, no hay misericordia. Pero la diferencia, hermano, pero donde hay gracia, sí hay misericordia. Entonces, ahora veamos, hermano, la diferencia de posición. Entre los nacidos de mujer, dice ahí mismo, hermano, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, hermano, que los sujetos al Espíritu Santo, es decir, los que son parte de la iglesia de Jesucristo, están en una posición más alta que los que estuvieron en la ley. Y eso nos trae, hermano, a la diferencia de santidad. Mientras Juan se abstenía de todo para no contaminarse, vino Jesús manifestando la santidad en todos sus aspectos, hermano, en todos sus actos, sin contaminarse y sin hacer lo que Juan hacía. Amén. Entonces, Jesús viene y manifiesta la santidad, hermano, en todos sus actos. Él no se contaminó. Pero no se abstenía como se abstenía Juan. Y también hay una diferencia de castigos. El Señor Jesús da una sentencia muy fuerte en Mateo capítulo 11, verso 20 al 24, hermano, haciendo notar que habrá una diferencia de juicios, porque el que está en la gracia se le ha dado más, entonces más se le va a demandar. Todo aquel que dice que por estar en la gracia puede hacer lo que se le pega su gana, mi amado hermano y hermana, tarde o que temprano el Señor va a pasar la factura. Amén. Entonces, al que se le dio menos, menos se le demandará. Esa es la diferencia de castigos. Amén. Entonces, hay una gran diferencia en los castigos, o en la forma de castigar. Amén. O en la forma de corregir. Porque para muchos la palabra castigar, hermano, es muy fuerte, pero la forma de corregir. Para ir concluyendo, hermano,
con el estudio del día de hoy, es importante que nosotros veamos 4 puntos y los podamos recordar, hermano, o podamos recordar estos 4 puntos de esta enseñanza. El primer punto, hermano, es que en la iglesia no podemos comenzar por el espíritu y terminar en la carne. Como lo vuelvo a repetir, pasó con los de Gálatas. No se puede comenzar en el espíritu y terminar en la carne, practicando métodos humanos. No podemos vivir con nuestros sacrificios humanos, pensando que nuestras fuerzas son. Amén. Hay quienes, mis amados hermanos, aún en sus cultos, miden la presencia de Dios en cuanto, hermano, o en cómo sonó el grupo de alabanza. Amén. No podemos nosotros vivir con nuestros propios sacrificios humanos. El punto para recordar, número 2, hermanos, es que cualquier método humano que se aplique en la congregación nos hará buscar a Dios a la fuerza. Cualquier método humano que se aplique en la congregación nos hará buscar a Dios a la fuerza. El punto número 3 es que el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. El tal está en la gracia. El que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios y el tal está en la gracia. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y el último punto es que en la gracia, hermano, en la gracia influyen la fe, el Espíritu Santo y, ¿por qué no decirlo?, los 5 ministerios para regenerar al hombre. Amén y amén. Oramos. No sé qué necesidades, amados hermanos, tienen, pero pongámoslas delante de la presencia de Dios el día de hoy. Amén. Pongamos todas las necesidades, no importa cuál sea, pero pongámosla delante de la presencia del Dios vivo. Anímate y atrévete a poner esa petición tan oculta que tú tienes en tu alma y en tu corazón delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el tema del día de hoy. Que sea de bendición para mi vida y la vida del oyente, Padre Santo. Te presentamos todas las necesidades, aquellas necesidades silenciosas que tu pueblo tiene, Señor bendito, aquellas necesidades, Señor amado, donde necesita de un milagro, donde necesita la mano del Dios vivo, donde necesita el oído del papá, donde necesita el oído del Padre, y aún donde se necesita quizás la corrección, Señor bendito. Auxílianos en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor amado, las enfermedades que están en medio de tu pueblo, todo aquel diagnóstico médico, venimos contra el diagnóstico médico negativo, contra todo cáncer, contra todo problema en los huesos, Señor amado, porque escrito está: Jehová es la fortaleza de mi vida. Señor amado, por nuestras esposas, Señor bendito, bendice, Señor amado, a nuestras esposas, Señor de la gloria. Glorifícate en sus vidas, Señor bendito, Señor amado, muéstrate cada día más en la vida de ellas, Padre Santo. Señor bendito, por el esposo de mis hermanas, igualmente, Señor de la gloria. Todo hogar, Señor bendito, donde hay un maltrato físico, Señor amado, pon tu mano, Señor bendito, interviene tú, Señor de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor bendito, con nuestros hijos, Padre Santo, los traemos delante de tu presencia. Traemos aquel hijo deprimido, Señor bendito, aquel hijo con ansiedad, Señor de la gloria. Lo ponemos delante de tu presencia, Señor bendito. Señor de la gloria, rompemos toda depresión, rompemos toda ansiedad, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesucristo. Aquel que está falto de trabajo, Señor bendito, por favor, Señor amado, provéele
un empleo, Señor bendito, donde pueda darte la honra y la gloria cada día. Igualmente, Señor amado, aquellos que tienen problemas laborales, Señor bendito, por favor, Señor de la gloria, sé tú, Señor bendito, el que entre, Señor amado, e intervenga, Señor bendito. Sé tú, Señor amado, el que haga el trabajo arbitrial dentro, Señor bendito, de los problemas laborales, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Si tú que nos estás oyendo quieres hoy aceptar a Jesucristo como tu Salvador, hazlo con todo tu corazón. Dile, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi corazón. Señor bendito, yo he pecado, soy pecador, soy pecadora, pero aquí estoy. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Yo quiero aceptarte, quiero recibirte en mi corazón. Manifiéstate en mi vida. Llévame a un lugar donde me enseñen a amar a Jesucristo, donde me enseñen a amar a ese Dios verdadero, donde me enseñen las Escrituras. En el nombre poderoso de Jesucristo. Si quieres reconciliar con el Señor, igualmente hazlo. Pide perdón por haberte ido de casa. Dile, Señor, aquí estoy de regreso, por favor, auxíliame, perdóname por haberme ido de la forma que me fui. Pero aquí estoy de regreso, Señor bendito. Ayúdame, por favor. Yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, pero auxíliame en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Esperamos en el Señor, mi amado hermano, que usted siga siendo bendecido, que usted siga siendo, mi amado hermano, fortalecido. Amén. En ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima sintonía, hasta la próxima vez, donde traeremos, hermano, otro tema de mucho interés para su vida. Amén. Y para que usted pueda seguirse gozando juntamente con nosotros. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano, me le fortalezca siempre y esperamos verle y tenerle aquí con nosotros en nuestra próxima transmisión. Amén. Bendiciones.